Este de aquí es Ricardo Bofill. Pero antes de nada, para poner un poco en el contexto, comencemos por el principio. Este es el primer Instagram que se llamó Bourbon en sus inicios, que poco a poco ha ido modelándose hasta llegar a lo que conocemos ahora como Instagram. ¿Y por qué os vengo a hablar de cómo evolucionó Instagram a cómo evolucionó la primera arquitectura de Bofill? Para hablar de cómo nació la Muralla Roja, el edificio portada en numerosas revistas que ha hecho que los influencers prohíban su acceso. La idea principal de ese proyecto es coger y despreciar un concepto hasta quedarse con lo más esencial, con lo principal. Y por ello ha tenido la capacidad de llegar a tanta gente y cambiarlo todo. A finales de los años 50, la arquitectura moderna está muriendo desde dentro. En el CIAM, el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, tenían ideas dispares. Por una parte, los más jóvenes querían desmontar la rigidez de la arquitectura y centrarse en la vivienda como solución en las ciudades. Finalmente, en 1959 se disolvió el CIAM. Esto hizo pensar que algo está cambiando. Los jóvenes llegaban dispuestos a cambiar la siguiente década, los años 60. Los años 60 fueron una época de experimentación, de fe en la tecnología y evolución y confianza en un futuro. Esto hizo que la época fuese una completa rebeldía. En este contexto surgen unos jóvenes arquitectos con una idea clara: crear una nueva arquitectura. Algo que se acabaría convirtiendo en una de las revistas más importantes de arquitectura, Archigram. Archigram o Archizoom crean muchísimas utopías, pero construyen muy pocas realidades. Pasar de Bourbon a Instagram es un proceso de dejar lo esencial. Y lo que Bourbon es Instagram es el barri Gaudí de Reus para Bofill. Un campo de pruebas, un laboratorio donde investigar nuevas maneras de vivir. Kevin y Mike, antes de crear Bourbon, habían aprendido de varias formas. Como todo proyecto, fue tomando ideas y referencias de aquí y de allá, tanto buenas como no tan buenas. En el estudio de arquitectura de Bofill, las referencias llegan de todas partes y de todos los colaboradores, desde poetas y filósofos como Solo, hasta Ana Bofill con los cálculos y estilos matemáticos como los fractales y estilos modulares. Todos ellos tenían sus propias ideas y sus propios referentes, y mezclados entre sí dan una absoluta riqueza al proyecto. Por ello, la arquitectura moderna empieza a cambiar, empieza a centrarse más en lo esencial, en lo local, en ese beneficio a las personas. Y en este momento nace el Mad Building, la construcción modular, como el Habitat 77 en Montreal, que también fue una gran referencia para Bofill en sus posteriores arquitecturas. Lo que Bofill hace es coger este bloque, ese módulo, y repitiéndolo hasta crear una vivienda unifamiliar. Los bloques son autoportantes, es decir, se sujetan solas, y lo puedes apilar unas sobre otras hasta crear verdaderas obras de arte. Y Bofill tomará la idea y la llevará a su proyecto, a sus futuros proyectos, como puede ser los módulos del barrio Gaudí, como en Calpe o el Walden. Pero en esa época en España era muy complicado crear esos módulos autoportantes debido a la economía, con lo cual cogerá esa idea esencial y la cambiará hasta crear su propio módulo. El primer edificio de viviendas al que se enfrentará Bofill es en el barrio Gaudí de Reus, el Bourbon de Bofill, esa primera toma de contacto al que irá poco a poco evolucionando hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. El módulo irregular, tan característico del barrio Gaudí, esas plantas, con un gran homenaje a Gaudí. Aquí se empieza a jugar con el color, ese azul marrakech, los rojos, el color tan característico del barrio Gaudí. Pero esto Bofill sabía que se podía mejorar, y a partir de ahora Bofill irá evolucionando ese modelo, ese módulo, hasta convertirlo en su máximo exponente de forma ortogonal. Ese toque, esa evolución que necesitaba el barrio Gaudí. Para simplificar Bourbon, una de las decisiones de mejora que tomaron en la directiva fue el formato cuadrado en las fotos, como en las Polaroid. Y el siguiente paso en el módulo fue en Calpe, con la construcción de Sanadú, donde por primera vez Bofill cambiará completamente su estructura y convertirá ese módulo de maneras cuadradas y en formatos de L.
Estos módulos se irán colocando apilados unos encima de otros alrededor de un núcleo de comunicaciones. El edificio intenta parecerse al peñón de Eiffage, tanto en el color como en su forma, esas características tan únicas que hacen el peñón. A pesar de su monumentalidad, el edificio se integra completamente en el entorno. Y es lo contrario que hará con el edificio vecino que tiene Xanadu, la Muralla Roja. El mismo edificio que se ha visto obligado a prohibir la entrada y poner vallas para que la gente no pase por delante de las casas de los vecinos cada día. La Muralla Roja seguirá manteniendo ese módulo cuadrado tan característico de Xanadu y sus anteriores proyectos, pero con una pequeña variación. Los módulos comienzan a moverse en vertical, a diferentes alturas, aparecen y desaparecen, se crean distintos niveles para diferenciar los usos y espacios. Y es lo que venimos hablando desde el principio. Se coge un concepto, se mejora y se descarta las ideas que no se quiera. Anna Bofill en una entrevista explica que el espacio mínimo de aire para una persona es de 3 por 3 por 3, que es más o menos las características o medidas de los módulos de la Muralla Roja. Y si Xanadu se integra en forma y color en el lugar, la Muralla Roja surge para completamente lo contrario, destacar, ser algo distinto. Los colores tan característicos de la Muralla Roja y que ha hecho que sea uno de los edificios que más llame la atención. El color rojo para la fachada exterior, el azul en el patio y piscina, rosas en los patios y el púrpura para lo demás. Finalmente, el módulo se perfecciona en el Walden 7, donde en definitivo el módulo se convierte en el único cubo perfecto de 5×5. Y para crear el Walden 7 solo tenían que hacer unas diferentes normas, el cómo se iba a formar y cómo se iba a dividir ese conjunto. Y una de las formas de la que se crea, de la norma que se crea para crecer el conjunto, es el movimiento de caballo en el ajedrez. Es decir, el conjunto iba a crecer en forma de L.